Y voy a llamar a la mesa ahora a ambos comunicantes, en este caso los dos investigadores de la Universidad de Sevilla. Ambos desarrollan su tesis doctoral con dos buenos compañeros modernistas y amigos de los compañeros que estamos aquí de la Universidad de Córdoba, los profesores Manuel Fernández Chávez y Rafael Pérez García. Y en este sentido, pues me alegra mucho poder traer también esa investigación que se está haciendo en la vecina ciudad de Sevilla para acá, porque van a ver ustedes cómo guarda una estrecha relación con ese comercio, industria, también cordobés del Valle del Guadalquivir. Porque en eso vamos a centrarnos a continuación, en cuestiones no ya de indumentaria, imagen, normativa, percepción, sino de los aspectos, digamos, más materiales de producción textil, comercialización, aspectos de artesanía, trabajo gremial, etcétera. Y sin más, yo voy a pasar la palabra por este orden a Jesús Molero García con la comunicación entre sedas y algodones, consumo de textiles de origen asiático en Sevilla en tiempos de Felipe III, 1600-1610, y a continuación tomará palabra sin solución de continuidad el colega Alejandro Viña González con una comunicación titulada La bonetería sevillana del 500, un estudio de su actividad gremial a través de la documentación notarial. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Córdoba y especialmente al profesor Antonio Díaz por la invitación. Y sin más dilación, voy a empezar mi comunicación, que como bien se ha dicho antes, lleva por título Entre sedas y algodones, consumo de textiles de origen asiático en Sevilla en tiempos de Felipe III. El esquema que voy a llevar es el siguiente, que les presento, y lo he dividido según la tipología de documental que he trabajado, precediéndole por una introducción y acabando en unas conclusiones. El objetivo con este trabajo que les presento hoy es ver qué textiles asiáticos llegaron a Sevilla y qué usos tuvieron, qué tipología de textiles fueron y quiénes fueron esas personas que poseyeron esos textiles en la Sevilla de principios de 600. Y la metodología que les presento es el análisis de protocolos notariales, principalmente inventarios, dotes y una tipología documental que he denominado testimonio de registro de bienes, que no es más que el resultado de estas pragmáticas de las que ya se han hablado antes, sobre que están basadas en las leyes suntuarias a las que se sometieron en este caso los sevillanos del reinado de Felipe III. Aunque la bibliografía es escasa para la cuestión sevillana en este tema, he querido destacar en los trabajos de Álvaro Jesús Núñez Gutiérrez, el trabajo de José Luis Gas Tomás y, como no, la obra pilar de Juan Gil, que pone en relevancia la existencia de estos textiles y otros productos orientales en finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Las fuentes que he utilizado, como ya les he comentado, son dotes, inventarios y testimonios de registro de bienes, y en esta tabla les presento a nivel un poco cuantitativo
cuál ha sido el impacto dentro de estos años que tienen estos textiles en cada una de las tipologías documentales distintas, ¿no? Y como pueden observar, oscila entre casi un 10% y un 20%. Un impacto que, aunque parece minoritario, no hay que dejar de valorar para una cuestión tan concreta. Bueno, y muy rápidamente quiero hablar sobre el contexto histórico y cómo llegan estos productos a la península, ahí a Sevilla concretamente. El primer hito, digamos, es la conquista de Constantinopla y el cierre de la ruta tradicional de la seda que había abastecido a Europa de estos textiles y especias y otros productos como porcelana a Europa, y la búsqueda de nuevas rutas alternativas para llegar a estos productos, ¿no? Primero la carretera india portuguesa, que bordea, bueno, el oeste de la costa africana y llega directamente a la India, y luego la conexión entre la carrera de flotas y galeones de India castellana y a partir de los años 70 del siglo XVI el hallazgo y la conexión del galeón de Manila conectando Acapulco y la ciudad de Manila en Filipinas. Sevilla, además, se va a ver beneficiada especialmente por estas dos rutas. Primero, porque es el término y el inicio a la vez de la flota de carrera de India, y además por la fuerte conexión que hay con el puerto lisboeta, más aún a través de la Unión Ibérica con Portugal a partir de 1580. Además, quería, de forma introductoria, quería hacer una distinción entre las tres tipologías textiles concretas sobre las que voy a hablar a continuación, y se los he mostrado con imágenes que he ido estudiando a través de catálogos de museos y tal. En primer lugar, el ajuar personal, que no es más que la vestimenta, tanto del torso como la parte de abajo, ¿no? Los pies, calzas, jubones, todo tipo de vestimenta. Luego la ropa de cama, que como bien se indica en el nombre, todo tipo de textil que se podía utilizar para vestir la cama, sábanas, colchas, que luego veremos que a lo mejor los textiles asiáticos no tenían muchas veces esa finalidad. Y por último, aquellas piezas o pedazos, o muchas veces los fragmentos de telas que vienen indicados en varas o en cuartas, ¿no? Que también se indican en esta documentación. Ahora bien, si empezamos el análisis de esta documentación y ver los resultados que nos muestra, en el caso de las dotes, podemos ver que hay una predominancia de la ropa de cama sobre el resto, aunque tampoco hay mucha diferencia con el ajuar personal. Además, hay el ajuar de casa, que es algo que no les he indicado en la diapositiva anterior. Eran aquellos textiles que, bien por su denominación, tipología o tal, creo que no casaban con ninguna de las denominaciones que les acabo de mostrar. Véase sobremesas, por ejemplo, antepuertas, ¿no? Que hay algún caso.
Sí, todo tipo de textiles. Luego, si vemos qué piezas textiles concretas nos encontramos, los cuerpos y dosel en primer lugar, y luego también las varas de raso son las que predominan sobre el resto. Lo que sí vemos es una heterogeneidad en todo tipo de textiles. No hay mucho de una pieza en concreto, sino que lo que vemos es muy poco, ¿no?, de distintas piezas. Ahora bien, si vemos los tejidos, el damasco es el principal, seguido del raso, y un solo caso se indica que el textil estaba confeccionado con seda, y 3, si no recuerdo mal, estaban confeccionados con tafetán. Lo que de verdad importa es la predominancia de los tejidos de seda, ¿no? No, en este caso no hay ningún textil de algodón. Además, teniendo en cuenta trabajos como el del profesor Máximo García Fernández, y haciendo una elaboración propia para diferenciar tipologías de dotes según su nivel socioeconómico, en función del monto que se indica en las mismas. De hecho, con menores me refiero a aquellas dotes entre 820 y 3.999 reales, medianas a partir de 4.000 a 9.999 reales y mayores a partir de 10.000. Pues el resultado es que hay una mayor parte de estas dotes que pertenecen a esas dotes menores, ¿no?, a esas dotes entre 820 y 3.999. Ahora bien, si nos vemos en la cantidad de piezas textiles que hay por dote, vemos que en las dotes mayores hay un promedio de 3,75 piezas textiles. En las medianas, una pieza de textil por dote, y en las menores, 1,35. Lo cual nos muestra un poco el reflejo del poder adquisitivo, ¿no?, de las personas que la conforman. Siguiéndonos con el mismo esquema de análisis, visto en los inventarios, ahora es el ajuar personal el que predomina sobre el resto. Yo pienso que también depende un poco de la naturaleza documental, ¿no? En la dote como que se suele prestar más a hacer regalos que tienen que ver con vestir la casa, ¿no?, y más que con la vestimenta personal. Además, en los inventarios tengo que hacer una distinción entre aquellos inventarios post-mortem, ¿no?, y los inventarios de bienes que están normalmente relacionados con los maridos que van a casarse. Lo cual hay que hacer hincapié en ello, porque luego la naturaleza, incluso el desgaste de estos textiles, muchas veces se ve reflejado en los inventarios. Luego, si vemos nuevamente la pieza, vuelve a ser, o sea, jubones. Esta vez no son cuerpos, pero siguen siendo piezas textiles para cubrir el torso, ¿no? Las principales en salir imágenes, o sea, son las predominantes en estos documentos. Y luego, muy interesante, las toallas que aparecen aquí
He puesto que son dos, aunque en realidad es una que pertenece a dos documentos distintos. Entonces no sabía cómo indicarlo y podía haber puesto perfectamente una, pero he puesto dos. Porque eran dos inventarios, lo que pasa es que pertenecían a la misma persona. Pero igualmente me parece interesante que salga una toalla, ¿sabes? Que creo que son piezas que no suelen salir en este tipo de textiles. En los tejidos, nuevamente es el damasco el predominante, seguido del raso y esta vez del caniquí, que este sí es un tejido de algodón, que además suele salir poco y suele ser más caro que muchos textiles asiáticos de seda. Y luego esa seda de caniquí, que la distinguió del caniquí como tal, que es el tejido que está confeccionado, la toalla de la que les hablé en la diapositiva anterior. Si seguimos con la última tipología documental de la que he hecho este análisis, estas pragmáticas que ya les venía adelantando al inicio de la exposición, no son concretas del reinado de Felipe III, sino que ya se daban con Carlos V, con Felipe II, se seguirán dando durante todo el siglo XVII. Y aunque en el reinado de Felipe III se den dos, concretamente en 1600 y 1611, el análisis de los documentos que les traigo es concretamente de la primera. Luego, al poco del reinado de Felipe IV, se dará otra en 1624 que, frente al poco efecto que habían tenido las anteriores, esta parece que tiene un poco de mayor efecto porque la monarquía se empieza a someter a estas pragmáticas. Además, o sea, la naturaleza de esta documentación es que la gente que poseía estos textiles, mayoritariamente en seda, como veremos a continuación, iban ante notario y registraban solo los bienes textiles, también mucha cobertería de plata y tal, que fueran considerados bienes suntuarios, bienes de lujo, ¿no? Entonces son inventarios como muy pequeñitos, son documentos muy cortos y que suelen aparecer en unas fechas muy concretas del año. La pragmática creo que es en julio de 1600 y los registros se suelen hacer entre finales de octubre y principios de diciembre. Además, hay días muy concretos donde se hacen esos registros, entre el 29 y el 30 de octubre, por ejemplo, luego a mediados de noviembre y luego entre principios y mediados de diciembre también se suelen hacer. En torno al análisis de los textiles que nos aparecen, vuelve a ser la jugar personal, la vestimenta, el protagonista en estos documentos y además, como pueden observar, hay muchas más piezas textiles, ¿no? Yo creo que también por la naturaleza de la documentación. Sayas, jubones y cuerpos son los que prevalecen sobre el resto de textiles, que no dejan de ser interesantes de ver, ¿no? Tanto el refajo de Damasco, pabellón de Damasco también, o las dos mantellinas que aparecen. Ahora bien, lo que quería también comentar es que, primero, en los usos que tuvieron estos textiles,
Normalmente son suntuarios y además hay que o sea, en relación al lujo, la distinción, la ostentosidad, perdón. Y además hay que diferenciar entre aquella diferenciación social que se ejerce dentro del hogar, ¿no? Y aquella que se ejerce fuera, ¿no? Tanto colchas, sobrecamas, tapetes, muchas veces ya no van a servir tanto como a lo mejor para vestir la cama, sino para vestir incluso las paredes, ¿no? de los hogares. Lo cual hace que estos textiles que habían sido elaborados muchas veces con un objetivo concreto cambien cuando llegan a su lugar de procedencia, de uso, ¿no? Y además, ¿sabes? Les he traído estos dos casos porque me parece interesante cómo la propia industria textil de China hace patrones similares a los europeos para que la introducción de estos textiles como que sea mucho más fácil, ¿no? O sea, que se pueda consumir de manera mucho más común. Y por último, como estos motivos que se pueden ver en los ejemplos que ya les he ido poniendo a lo largo de la exposición, motivos naturales, donde también suelen aparecer aves, ¿no? También se repita mucho en otros tipos de objetos como pueden ser las porcelanas. Me parece una cuestión curiosa y que creo que no está trabajada dentro de la historia del arte. O sea, y para ir concluyendo, primero el impacto de estos textiles, que es entre un 10 y un 20%, ¿no? Lo que ya les he indicado al inicio de la exposición. Que aunque pueda parecer poco, creo que es algo que no hay que menospreciar y que hay que seguir trabajando en ello, que el ajuar personal, la vestimenta y la ropa de cama son las tipologías textiles predominantes, así como los textiles elaborados en seda, concretamente el damasco, y que la naturaleza de los poseedores y el uso que se le dio es muy diverso, así como las tipologías, que hemos visto que hay una heterogeneidad bastante grande, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.